Buenos días. Sean bienvenidos a una emisión más de Desayuno con Aroma. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por la plataforma Zoom y en streaming por Facebook Live en la página de Profesionistas Farmacéuticos de México. Así también agradecemos quienes comparten esta emisión en las diferentes redes sociales. Asimismo, es un evento abierto y público cuya grabación quedará disponible en nuestras redes sociales. Estas charlas no tienen fines de lucro y se llevan a cabo con el objetivo de dar a conocer el quehacer de los profesionistas farmacéuticos en el ámbito de la salud en México y a nivel internacional. Hoy tendremos la continuación de la charla 23 años de medicamentos genéricos en México. Y en esta ocasión nos vuelven a acompañar la doctora Helgi, el doctor Guillermo y el maestro José. Bienvenidos. Además del platillo principal tenemos para acompañar cecina de Yecapixtla, un platillo oriundo de Morelos. Y déjenme decirles algo, es que nos gusta promover los platillos mexicanos, y si conocen alguno, mándanos en chat para nuestros próximos desayunos. Y como siempre, el equipo de producción que nos acompaña son las colegas Zoe, Karina, Bere, Laura y Norma. Y a la audiencia le invito a participar, ya sea en vivo, a través de los chats con sus preguntas, dudas o comentarios. Y bueno, sin más, soy Víctor, y sin más, Zoe, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un desayuno más en esta segunda emisión de 23 años de medicamentos genéricos en México. Un placer poder compartir con ustedes y con nuestros expertos de la mesa en el desayuno del día de hoy. Como sabemos ya, nuestros colegas, nuestros expertos ya son bastante conocidos. Sin embargo, todos los días nos siguen personas nuevas, tenemos seguidores nuevos de todas partes de Latinoamérica, de Perú, de Ecuador, entre otros lugares. Así que considero importante que nuestros expertos se presenten nuevamente para que todos aquellos nuevos seguidores que no los conozcan tengan la oportunidad de saber quiénes son y cuál es su experiencia y qué es lo que están realizando. Comenzaremos por la doctora Helgi. Bueno, buenos días a todos. Soy Helgi Jung, soy profesor de tiempo completo del Departamento de Farmacia de la Facultad de Química y por convenio de la UNAM, responsable del Laboratorio de Neurofarmacología del Instituto de Neurología. Pues bueno, siempre he estado muy interesada, por supuesto, en todo lo que es la farmacia, el área de la farmacia, no solo de la investigación, sino también del área del profesional en el campo de la farmacia, y esperemos pues que con los nuevos cambios que se vayan a dar, haya un mejor posicionamiento de nuestros alumnos y nuestros egresados en las diferentes instituciones de salud. Bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias. Maestro José Rivelino. Sí, muchas gracias, Zoe. Muy buenos días a todos. Yo soy Rivelino Flores. Yo soy químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química de la UNAM. También estudié una maestría en ciencias en la misma Facultad de Química. Orgulloso egresado de la universidad. Y desde hace poco más de 20 años he ingresado al área de la industria farmacéutica. Trabajé primero en Schering-Plough en temas ligados a producción de medicamentos, y después ingresé a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y particularmente la mayor parte de mi carrera, cerca de 18 años, ya casi 19, me ha tocado vivir muy de cerca todo el proceso de la evolución de la regulación sanitaria de los medicamentos y dispositivos médicos en nuestro país, y he tenido el privilegio también de participar directamente pues en la revisión de las diferentes normas oficiales mexicanas, modificaciones a la Ley General de Salud, adecuaciones al reglamento de insumos para la salud, reglamentos de publicidad, etcétera. Y desde ahí me ha tocado ver cómo nos hemos ido desarrollando en estos temas para tener el contexto que tenemos el día de hoy en México, y coincido con la doctora Helgi Jung de que creo que estamos en un momento muy interesante de la historia de nuestro país, y creo que los farmacéuticos estamos llamados a consolidar este rol que tenemos tan importante como parte del equipo de salud en beneficio de la población mexicana. Y es un gusto y un honor estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. Buenos días. Y bueno, estaba invitado también el doctor Gilberto Castañeda,
de su parte una disculpa, no ha podido llegar todavía, pero esperemos que en un rato más pueda incorporarse con nosotros. Y bueno, para iniciar este conversatorio en este desayuno, el día de hoy quisiera preguntarles, ya que en la sesión pasada hablamos un poco de la historia de los medicamentos genéricos en México a lo largo de estos 23 años y cómo llegaron y toda esta parte histórica. Hoy quisiera preguntarles qué tanta relevancia han tomado los genéricos en un entorno de pandemia como en el que estamos viviendo en este momento. Y también, primero, quisiera preguntarles, ¿cuál creen que es el papel de los medicamentos genéricos en México a 23 años de haber sido reconocidos legalmente? Si pudiéramos contestar primero esta segunda pregunta que hice, en el orden que ustedes me indiquen, para que lo vayamos tomando. ¿Quieres empezar, Ribelino? Adelante, adelante, doctora, por favor. Sí. Bueno, pues sí, cuando empezó el programa de genéricos había pues muchas dudas acerca de si en realidad tenían calidad, si eran adecuados, si uno los iba a consumir o no. Ya en estos 23 años pues ha habido mucho más aceptación tanto de la población como yo creo de los profesionales acerca de que la regulación en el campo de bioequivalencia pues es fuerte, que los criterios para aceptar a los productos son lo suficientemente sustentados para garantizar que estos tienen la calidad y que pueden ser utilizados de manera intercambiable, como le llamamos en México, y pues me ha tocado muchas veces en la farmacia que las personas pues no les alcanza para comprar un producto y pues sí se nota ya la aceptación de los productos genéricos en el país. Entonces creo que sí se ha hecho una difusión, una buena difusión acerca de los requisitos y criterios para los genéricos y sí veo digamos, una apertura en cuanto a la posibilidad de comprar un medicamento que tenga menos costo sin que esto tenga un detrimento en la calidad. Sí, coincido con lo que expresa la doctora Heli Young. Creo que hemos visto una evolución importante en el tema de la aceptación de los medicamentos genéricos y esto va de la mano con lo que platicábamos de cómo ha ido avanzando también, entre otras cosas, el tema de la regulación sanitaria, que como menciona la doctora Heli, esto hace que se perciba hacia los pacientes de que obviamente se están cumpliendo requisitos que de manera efectiva están permitiendo acreditar que esos medicamentos genéricos pues cuentan con las características de seguridad, calidad y eficacia que los hace útiles para su uso bajo este concepto de genérico, ¿no? Donde existe un medicamento que en su momento fue el innovador y el genérico pues obviamente tiene que comprobar que tiene esta equivalencia terapéutica con este medicamento de referencia. Entonces me parece que ha habido un avance importante, de hecho un poco leyendo algunas cifras de cómo está el mercado de los medicamentos genéricos actualmente en México, realmente el nivel de penetración en el mercado ya es alto, debemos andar alrededor del 90% de penetración en volumen. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 piezas que se distribuyen en el mercado mexicano, 90 son de medicamentos genéricos. Entonces, ese es un alto nivel de penetración y obviamente refleja este grado de aceptación y uso que están teniendo los medicamentos genéricos. Por otro lado, pues ha habido una serie de medidas dentro de la política pública de nuestro país que han buscado impulsar también el uso de los medicamentos genéricos. Por ejemplo, este tema de que las instituciones de salud pública, pues obviamente tienen que privilegiar la compra en donde es posible de medicamentos genéricos y como saben, por ejemplo, el sistema que tiene nuestro país para adquirir medicamentos para el sistema público, pues implica, entre otras cosas, la evaluación de precios de referencia, etcétera, donde los medicamentos genéricos evidentemente juegan un rol muy importante, ¿no? Por otro lado, también ha habido algunos esquemas para impulsar a los genéricos desde la regulación. En la administración pasada, por ejemplo, liberaban en paquete medicamentos genéricos. ¿Cuál era el impacto esperado? Que por cuestiones de orden económico, cuando
se amplía la oferta de un mismo producto y salen al mismo tiempo diferentes ofertas, lo que se espera es que incluso los costos y los precios de esos medicamentos bajen incluso más, ¿no? Y esto fue parte de la política anterior. Actualmente, esta nueva administración también está buscando y está tratando de ampliar esta oferta de medicamentos genéricos. Ya anunció, por ejemplo, la COFEPRIS que se va a tener o se va a crear una ventanilla especializada en medicamentos genéricos. Y bueno, ahí no podemos escapar de que actualmente se está cambiando el modelo de cómo está adquiriendo los insumos para la salud el gobierno mexicano. Ahora va a ser con el apoyo de este organismo que es dependiente de la ONU, la famosa UNOPS, que va a estar organizando estas licitaciones y evidentemente una buena parte de lo que estará adquiriendo el sistema público de las diferentes claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que requiere el sistema público de salud que tenemos en el país, seguramente pues, serán medicamentos genéricos, ¿no? Ahí lo que hay que tener y creemos que hay que reforzar es justamente el que realmente se garantice que esos medicamentos genéricos seguirán cumpliendo con la regulación que tenemos establecida en el país. Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos una norma 177 que establece requisitos para realizar las pruebas para demostrar la bioequivalencia y trae una serie de disposiciones, por ejemplo, para los terceros que hacen este tipo de pruebas. Y ahí hay ciertas dudas de cómo estarán acreditándose por parte de todos los medicamentos que se vayan a ofertar en este esquema de la UNOPS, por ejemplo, cómo se estará dando cumplimiento a estas disposiciones que son importantes para esta garantía de seguridad, calidad y eficacia de los productos. Pero resumiendo un poco, los genéricos son bien aceptados, han ido avanzando de una manera muy interesante y México es de los países dentro de la OCDE que tiene los mayores volúmenes de penetración en su mercado de medicamentos genéricos, lo cual nos refleja que obviamente se utilizan y han sido bien aceptados por la población. Muy bien. Y pasando entonces en este sentido, dentro de la pandemia que estamos viviendo por COVID-19, ¿qué tanta relevancia han tomado los medicamentos genéricos en esta situación? ¿Cómo los ven ustedes? Bueno, pues en el caso específico de COVID ha habido, pues no sabemos que no hay ningún medicamento todavía para esta enfermedad. Sin embargo, hay toda otra gama de medicamentos que se están utilizando para las, digamos, enfermedades concomitantes. Y ha habido todo, pues, el Seguro Social y algunas otras entidades públicas han establecido ciertos lineamientos para el manejo de los medicamentos que utilizan estos pacientes. Muchas de las preocupaciones habían sido que los pacientes pues no van al hospital porque tienen miedo de adquirir o de contagiarse y pues y aquellos pacientes que estaban hospitalizados por la enfermedad pues requerían seguir con sus tratamientos normales como para hipertensión, diabetes, etcétera. Pues el IMSS emitió un algoritmo para el tratamiento o los medicamentos que se utilizan para concomitantemente para COVID, pues entre ellos acitromicina, claritromicina como antiinfecciosos, pues hay toda una gama de medicamentos. Yo hice una revisión cuidadosa de todos estos medicamentos concomitantes. Todos existe hasta en enoxaparina también como anticoagulante. Y hace como una semana más o menos hicimos una revisión de qué tan fácil era adquirir este tipo de productos. Todos los medicamentos que están en este algoritmo son genéricos, bueno, existen genéricos para este tipo de productos. Checamos un poco los precios también y pues en realidad cualquier paciente que tenga una patología concomitante tiene la posibilidad de adquirir estos medicamentos sin, bueno, los costos obviamente son muy diferentes, sin embargo hay una gama de posibilidades de adquisición. En el caso específico de neurología, pues que es el
campo donde tengo más conocimiento. Los medicamentos, bueno, era hospital COVID, específicamente para aquellos pacientes con problemas neurológicos que tenían pues que tenían este problema de salud. Los genéricos para el tratamiento para el tratamiento de la patología neurológica o de la enfermedad, básicamente pues había epilepsia, particularmente los que tenían o algún problema de neurológico. Todos los medicamentos estaban disponibles para el tratamiento concomitante. Entonces, me parece que los algoritmos que se tomaron en consideración durante la pandemia pues, para tener los tratamientos concomitantes, todos son de medicamentos. Bueno, hay medicamentos genéricos para todos ellos. Y esto, pues es un beneficio que se haya, digamos, privilegiado a aquellos medicamentos que pueden ser utilizados, porque se encuentran en los cuadros básicos y que pues no, en el instituto pues no hubo un problema en cuanto al desabasto de los medicamentos. Sí, complementando lo que comenta la doctora Helgi, efectivamente los medicamentos, particularmente en este caso por la pregunta, los medicamentos genéricos, pues están jugando un rol importante en la atención de la salud de los pacientes. Ya mencionaba la doctora Helgi que efectivamente no existe todavía en este momento un tratamiento dirigido específicamente contra el COVID-19. De hecho, también estamos esperando el que ya finalmente se dé el anuncio de que ya exista una vacuna que haya pasado las fases que en este momento les están exigiendo para poder llegar a ser utilizadas en población abierta, pero sí existen medicamentos como los que mencionaba la doctora Helgi, que se utilizan para este tratamiento concomitante, y también les diría, y esto es algo que hemos compartido con la autoridad reguladora, que independientemente que estamos en un contexto de pandemia, pues eso no significa que deje de haber personas con hipertensión, personas que tengan que atender su padecimiento de diabetes, en fin, todas las demás comorbilidades y demás enfermedades que tenemos presentes en el país, de manera tal que la existencia de estos medicamentos genéricos, la disponibilidad de medicamentos genéricos, pues obviamente juega un papel muy importante y muy relevante para atender, por un lado, a estos tratamientos concomitantes de pacientes que puedan tener COVID-19 o pacientes que sin tener COVID-19 de todos modos tienen que mantener sus tratamientos para poder mantener su estado de salud. Y aquí también compartirles que desde esa perspectiva creemos que el contar con una industria farmacéutica establecida en el país que sea sólida, que sea comprometida, pues evidentemente es un tema prioritario y estratégico para la nación. Imagínense que no tuviéramos la infraestructura de la industria farmacéutica que tenemos instalada actualmente en el país, dependeríamos por completo de lo que pudieran suministrarnos desde otros países donde se estuvieran fabricando todos estos medicamentos. Y como ustedes saben, el contexto actual de pandemia ha generado retos importantes en la cadena de suministro de fármacos y de medicamentos a nivel global. Incluso por ahí hubo alguna que otra materia prima que empezó a tener problemas en este abasto, porque, por ejemplo, China cerró sus fronteras en algún momento, la India también dejó de exportar algunos productos, entre otros países que tomaron medidas de contención durante la pandemia, e incluso algunos de ellos declararon como de uso prioritario dentro de sus países algunos de estos productos o medicamentos que se están fabricando en esa región por esta importancia de poder atender las necesidades de salud de su población. Entonces, creo que en este contexto se demuestra aún más la importancia y la relevancia de contar con esta disponibilidad oportuna de estos medicamentos y estos dispositivos médicos que son útiles para atender, por un lado, a los enfermos de COVID-19, pero también para mantener los tratamientos y la atención médica que requieren los demás pacientes de otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, han jugado un rol importante y todavía no salimos de la epidemia, entonces seguramente seguirán jugando un rol muy importante en tanto terminamos de salir de esta, y ya cuando llegue la vacuna, por ejemplo, o un medicamento específico contra el COVID, pues ya estaremos en otro contexto de cómo estaríamos enfrentando esta pandemia de COVID-19, que todavía hay algunas proyecciones
de que vamos a estar intermitentemente entrando y saliendo y cambiando de semáforo, pues al menos 1 año y medio o 2 años más, ¿no? Dependiendo de la proyección que se vea. Pero sí, obviamente, el tema de los medicamentos es muy importante y particularmente los genéricos, como ya mencionaba la doctora Heli, que prácticamente hay oferta de genéricos en todas estas claves de estos medicamentos que mencionó la doctora, pues han sido útiles para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Y en este sentido, el desabasto en esta época ha sido bastante notorio, ¿no? No nada más en medicamentos que se requieren para tratamientos de COVID, sino también en algunos casos para otras enfermedades como son los medicamentos oncológicos o incluso algunos para el de soporte de vida de pacientes que no tenían nada que ver con COVID, pero que sus padecimientos los llevaron a estar en esta situación de gravedad. Y pues ante este desabasto en México se tiene que recurrir a los medicamentos de importación. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo, la Canifarma como apoyo a las instituciones para prevenir o evitar que se importen demasiados medicamentos que no tienen un registro en México, pero que tampoco contamos con un genérico o con otra opción? No sé cuáles son las estrategias que existan o que se pueden implementar para tratar de evitar este tipo de situaciones, o cómo podemos hacer las instituciones que requerimos estos medicamentos para poder contar con ellos y de una manera pues más fácil, ¿no? O cuáles son los apoyos que puede darnos la Canifarma en este sentido. Sí, muchas gracias por la pregunta, Zoe. Yo te diría que es un tema multidimensional y sí hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades en la forma en la que se ha podido. Para nadie es desconocido porque esto ha salido en los medios de comunicación públicos, que ha sido muy compleja la relación entre el sector privado y el sector público de nuestro país en este nuevo contexto en el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre hemos buscado mantener puentes de comunicación y una relación respetuosa y constructiva con el gobierno federal. Entre otras cosas, hemos estado trabajando con ellos a través de todo este proceso de transformación que están realizando, de cómo se adquieren los insumos para la salud por parte del sector público. Hemos hecho una serie de planteamientos y sugerencias, por ejemplo, entre otras cosas, para poder garantizar adecuadamente el suministro de medicamentos y dispositivos médicos, se requiere una buena planeación. Y esto significa el poder contar, por ejemplo, con la demanda de lo que va a requerir el sistema público de salud con cierta anticipación. Dependiendo del medicamento o de la vacuna o del dispositivo, pues los procesos desde la adquisición de los insumos, el que sean trasladados a donde se va a fabricar el medicamento o el dispositivo médico, se realice la fabricación, se realicen todas las pruebas de control de calidad, control microbiológico cuando es el caso, etcétera, y se hagan todas las liberaciones y todos estos procesos, pues obviamente eso consume tiempo. Entonces, de entrada, hemos planteado la necesidad de que exista una planeación adecuada. Lo segundo es que existan condiciones también que favorezcan la certeza de que lo que se va a estar licitando y se va a estar adquiriendo por las instituciones, pues evidentemente también haya un retorno en términos de que lo que se está suministrando pues sea pagado, ¿no? Ha habido algunas complicaciones en la liberación, por ejemplo, del flujo de efectivo, porque ese flujo de efectivo se utiliza para adquirir más insumos y para mantener la cadena productiva, ¿no? Entonces, como ese tipo de recomendaciones se han estado trabajando con el gobierno y ahí en este momento estamos muy atentos a cómo va a ser el proceso con la UNOPS. Ahí un tema que inquieta es este acuerdo que se publicó en enero de este año, en donde se permite esta importación incluso sin registro sanitario, que es a donde lo ligo con otra estrategia que estamos siguiendo, que también los procesos regulatorios finalmente tienen un impacto, por un lado, para la garantía, seguridad, calidad, eficacia de los productos, pero también tienen un impacto en la disponibilidad de los mismos. Y ahí estamos también haciendo propuestas y trabajando en conjunto con las autoridades en buscar cómo hacer eficientes y más ágiles todos estos procesos regulatorios, porque finalmente, por ejemplo, el que un permiso de importación, en lugar de que te tome 60 días para que te lo autoricen, te lo pueden autorizar en una semana o en un tiempo mucho más corto, pues eso hace que se vayan agilizando los procesos, ¿no? Por ejemplo, han salido por ahí 2 o 3 casos en donde la limitante era que faltaba alguna autorización para que pudiera ser importado el producto o para que pudiera ser ya distribuido el producto. El producto ya estaba,
físicamente, por ejemplo, en la aduana, pero pues requiere estos controles sanitarios. Entonces también hay una serie de planteamientos y estrategias alrededor del tema regulatorio, ¿no? Y en tercer lugar, pues obviamente el comunicar y transmitir adecuadamente a las autoridades esto que les mencionaba yo, de que la industria pues debe ser considerada como estratégica y prioritaria para el país, y en esa medida pues lograr trabajar realmente en equipo y de manera unida con el objetivo común de tener estos medicamentos y estos dispositivos médicos para la población mexicana, ¿no? Pero es un tema multidimensional. Nos agarró desafortunadamente el tema de la pandemia por COVID-19 en este gran proceso de transformación que se está haciendo particularmente en este tema de la adquisición de insumos para la salud por parte del sistema público de salud, y obviamente estamos conteniendo con 2 o 3 problemas a la vez, ¿no? Cómo atender las urgencias y las necesidades de la pandemia, pero también cómo continuar con este proceso de transformación que ha planteado el presidente de la República para hacer realidad este artículo 4 constitucional de manera tal que se garantice este derecho a la protección en salud para todos los mexicanos, ¿no? Pero nosotros, te digo, como industria estamos trabajando con estos planteamientos, hemos sido insistentes y persistentes, argumentando por qué consideramos que deben tomarse en cuenta estos elementos para poder garantizar que realmente tengamos estos medicamentos y estos insumos para la salud disponibles en el país, ¿no? Sí, gracias. Doctora Helgi, yo quería preguntarle, ¿cuál es el proceso del desarrollo para obtener un medicamento genérico? Dado que hay muchos medicamentos que todavía no tenemos un genérico como tal y que serían de mucha utilidad para nuestros pacientes. Ok, pues primero el proceso como va es, lo primero que hay que hacer es buscar cuál es el producto de referencia. El producto de referencia lo va a designar la COFEPRIS. Cuando no existe un producto de referencia para este producto que quiere ser genérico, hay dos opciones. Puedes solicitarle a la COFEPRIS quién podría ser el producto de referencia, o bien puede utilizar un producto de referencia internacional. Este producto puede, se hace la búsqueda de cuál es el producto de referencia en otro país, y con eso el laboratorio podría llevar a cabo el estudio de bioequivalencia. La prueba de intercambiabilidad la designa el Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad tiene un grupo de expertos y ese grupo revisa toda la información de la molécula, sus características farmacocinéticas, la seguridad, por supuesto, y con base en la información tanto de la farmacocinética, la biodisponibilidad, la posibilidad de cuantificar el fármaco en fluidos biológicos, decide si la prueba es de disolución o de bioequivalencia. Entonces, con esa prueba ya se puede designar el producto de referencia. En algunos casos existe la prueba, pero no existe el producto de referencia. Entonces, es primero la prueba, después el producto de referencia. Una vez que se conocen, pues, qué tipo de pruebas se van a realizar, el protocolo, si es de bioequivalencia, se elabora por el tercero autorizado y este pasa a la COFEPRIS. La COFEPRIS revisa todo el protocolo con la aprobación de los comités de ética e investigación que tiene cada tercero. Este es el primer paso, la aprobación del comité de ética. De ahí se somete a la COFEPRIS. La COFEPRIS lo puede prevenir o lo puede aceptar. ¿Cuáles han sido las principales prevenciones a los protocolos de bioequivalencia? Pues quizá el cálculo de tamaño de muestra no tiene un sustento estadístico. Si no hay esta documentación, no lo aprueban. En algunos casos se hace el cálculo de tamaño de muestra con un artículo que no es fácil de conseguir en el país. Ahora los terceros tienen que someter su protocolo con la documentación
o con la información científica de dónde salió el cálculo del tamaño de muestra. En otros casos, pues no queda muy claro, los tiempos de muestreo han sido otro de los puntos que han sido prevenidos porque pues a veces son muy largos o son muy cortos y no cumplirían con los criterios que avalarían que el estudio va a ser confiable. Entonces, bueno, hay otra serie de prevenciones o se acepta el protocolo. Cuando hay prevención, pues se hace la modificación correspondiente. Bueno, ahora en tiempo de COVID, pues hubo otras recomendaciones, ya que son voluntarios sanos, tuvieron que hacer otra serie de enmiendas a los protocolos para poder cumplir con los criterios que se marcan en este momento. Entonces, ya una vez que el protocolo es aprobado, se puede empezar el estudio. Entonces, los estudios, pues digamos, en este momento ya se están retomando los estudios de bioequivalencia en las diferentes terceros autorizados y pues el estudio lo lleva a la parte clínica. La analítica es la responsable de hacer el informe de los resultados y tiene que haber un área estadística que es independiente del área clínica y del área analítica porque no pueden ser juez y parte. Entonces, esta área estadística es la que emite el informe estadístico y de acuerdo a la normatividad, el protocolo, el informe completo de bioequivalencia lleva las tres partes, la analítica, la clínica, por supuesto, la analítica y la estadística. Se ha discutido mucho en cuanto a reacciones adversas, aunque pues no se presentan en gran medida, pues que el patrocinador es el responsable de emitir el informe de las reacciones adversas, aunque en algunos casos también lo puede hacer el tercero autorizado. Entonces, en este sentido, pues el estudio completo lo somete el patrocinador, pero con el dossier que marca el tercero autorizado. Entonces, digamos, esa sería el paso completo, la designación de la prueba y finalmente, pues el informe del estudio que va complementado con todo lo que solicita pues la autoridad para registrar un medicamento. Pero una parte crítica pues es el estudio que se solicita. Algunos pocos productos llevan disolución como sustituto de bioequivalencia, que es la prueba B. En este caso, no se somete el protocolo a la COFEPRIS. El tercero autorizado tiene obviamente un plan tiene que hacer un protocolo de disolución. Sin embargo, este no es sometido a la COFEPRIS y los datos de disolución pues son sometidos de la misma manera que el estudio de bioequivalencia para sustentar la intercambiabilidad. Entonces, si el producto de referencia no es el adecuado, pues el estudio no tendría, digamos, la aprobación para digamos, no podría ser aprobado aunque hayan hecho la bioequivalencia, si no es el producto adecuado de referencia, no se aprobaría el dossier. Pero no sé si esa era la pregunta. Sí, muy bien. Y tenemos por acá una pregunta que es, ¿por qué existen medicamentos genéricos que son únicamente para el sector público y no pueden adquirirse para sector privado? Sí, al parecer hay algunos medicamentos que son medicamentos genéricos, pero que están destinados únicamente para que sean adquiridos por hospitales del sector público, para Secretaría de Salud, incluso para hospitales privados no pueden ser adquiridos o no los encontramos con proveedores para hospitales privados. Sí, a lo mejor me digo un poco tratando de entender la pregunta,
creo que vale la pena precisar que en nuestro país, desde la perspectiva de mercado, existen dos grandes vertientes del mercado mexicano. Hay un mercado público y hay un mercado privado. Cada uno de ellos tiene su forma de eslabonar esta cadena de suministro de los medicamentos y obviamente cada uno también tiene su demanda. La demanda que hay en el sector privado pues es para los pacientes que están siendo atendidos por hospitales y por médicos del sector privado y que van a las farmacias de las cadenas privadas. Y por otro lado está los pacientes que van al sistema público de salud y que reciben atención en los hospitales, en las clínicas y que reciben sus medicamentos a través de las farmacias del sistema público. Otra cosa que a lo mejor vale la pena precisar es que la evaluación que hace COFEPRIS para poder registrar un medicamento, realmente ahí no se distingue si el medicamento va al mercado privado o va al mercado público. Los requisitos son los mismos y hasta hace poco, incluso el etiquetado, lo único que se le agregaba al etiquetado que va destinado al sector público son algunas leyendas relacionadas con que son destinadas solo para el sector público y se le podía agregar la clave del cuadro básico, ahora Compendio Nacional de Insumos para la Salud. En este momento, por ejemplo, eso sí va a cambiar. Está en proceso una modificación al reglamento de insumos para la salud, derivado de esta modificación que se hizo la Ley General de Salud a finales del año pasado, donde se establece la obligación de diferenciar los empaques de los medicamentos que van destinados al sector público de los que van destinados al sector privado. Y en ese sentido, seguramente ya cuando pase todo el proceso y se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que parece que puede quedar es que estas leyendas que eran optativas, las que acabo de mencionar, la clave del cuadro básico y esta leyenda de que es uso exclusivo para el sector público, etcétera, se van a volver mandatorias, de manera tal que los empaques ahora sí tendrán estas leyendas ya por default, e incluso, pues obviamente eso formará parte de la diferenciación que hay entre estos dos productos. Y obviamente una cosa que podría explicar este fenómeno que están comentando en el grupo, de que hay medicamentos que están disponibles para el sector público, pero no están disponibles en el mercado privado, pues tiene que ver con esta diferenciación del mercado, no de la seguridad, eficacia y calidad de los productos, sino del mercado. Obviamente las necesidades que establece el sistema público, pues no necesariamente son las mismas que de lo que te pide, por ejemplo, una cadena de farmacias, que a lo mejor puede estar orientada a cierto tipo de pacientes. Hay incluso farmacias que están muy especializadas en ciertos medicamentos que son de manejo mucho más fino, más delicado, que incluso requieren cadena fría, en fin. Entonces, muy seguramente puede ser eso. Y obviamente, el hecho de que solo se encuentre en el mercado público es que posiblemente sea el mercado en donde se adquieren esos medicamentos, y en el privado esos medicamentos pues ya no tienen rotación o no tienen demanda. Muy posiblemente sea esa la explicación. Sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí por Zoom de René Basó. Comenta, tengo una duda sobre la eficacia entre innovadores y genéricos, específicamente porque las pruebas de intercambiabilidad permiten un más o menos 20% de variación, dentro del cual se acepta como válida la prueba. Entonces, si un paciente recibe un medicamento que pasó la prueba con el menos 20% y después de cierto tiempo de tratamiento, la siguiente cajita de medicamento la compra o se la dan en su clínica, por ejemplo, y es de otro laboratorio que también pasó la prueba, pero con más el 20%, en estos casos, el control de la enfermedad y por lo tanto eficacia del medicamento estaría en un continuo sube y baja. Mi pregunta es, ¿tengo o no razón de estar preocupado por esto? Y en todo caso, ¿qué hace la autoridad, las instituciones, los médicos y los farmacéuticos al respecto? Ok, bueno, yo puedo contestar. En realidad, la prueba de intercambiabilidad se basa en un intervalo de confianza. El producto debe de estar dentro del intervalo. El producto de prueba sería bioequivalente con el producto de referencia si el producto está dentro de un intervalo de 80 a 125. En los datos logarítmicos. Sin embargo, si uno hace la estadística, para que realmente un producto de prueba esté dentro de ese intervalo de confianza, la diferencia entre los dos productos no puede ser más del 10%.
Entonces, digamos, el concepto de más menos 20 está en el intervalo de confianza. Sin embargo, la prueba como tal, yo veo los datos y si hay más de 10% de diferencia entre un producto de prueba y de referencia, sé que va a ser muy difícil que cumpla con el intervalo de confianza. Entonces, bueno, más o menos en un estudio de bioequivalencia, la diferencia sería un 10% para que pueda ser bioequivalente. Hay productos, y si nosotros vemos las pruebas de control de calidad, en las mismas pruebas de control hay una diferencia dependiendo del contenido químico que está entre 10 y 15% de diferencia. De manera que digamos, yo no creo que habrá que preocuparse para los fármacos de amplio margen terapéutico. En un 10% de diferencia, que también estaría en contenido químico, no creo que hubiera una diferencia en cuanto a la respuesta, ya sea de eficacia o de seguridad. Y esto es por lo cual la norma cambia la recomendación para los fármacos, bueno, no está en la norma, es una guía para los fármacos de estrecho margen terapéutico. México tiene ya una lista de medicamentos de estrecho margen en los cuales el intervalo de confianza para el área bajo la curva se acotó a 90 a 111. Esto de alguna manera es para proteger al paciente que intercambie un producto, digamos, que está en esta lista y que tuviera un riesgo mayor para poder, pues en cuanto a su seguridad o eficacia, cuando cambiara de una marca a otra. Entonces, sí hay una preocupación en el país por los fármacos de estrecho margen y esto, pues, la lista está abierta a cambios en cuanto si hay más información acerca de otros fármacos, se irían incluyendo dentro de esta lista. Desde mi punto de vista, cumplir este intervalo de 90 a 111 es bastante difícil. Digoxina es uno de estos fármacos considerados en la lista de estrecho margen y pues, digamos, pues hay pocos genéricos en este momento, pero todos tienen que cumplir con este criterio. Entonces yo, René, que me da gusto saludarte, aprovecho de una vez. No me preocuparía realmente por si el producto está dentro del intervalo, yo tendría confianza en él. Recordar que la bioequivalencia también se basa en el riesgo. O sea, nosotros no solo lo consideramos como la estadística, y a veces es nuestra discusión con el área de estadística, porque ellos solo ven un intervalo de confianza. Nosotros vemos a un paciente, vemos a la persona que va a tomar el medicamento. Entonces, los análisis se basan también en qué riesgo tendría un producto si hubiera digamos, si tuviera una diferencia ligeramente mayor. Entonces, de ahí viene pues la decisión de los intervalos más acotados o el normal que se acepta internacionalmente. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí, bastante Bueno, bien. igual puedo hablar de la disolución, que no, obviamente, pues también es un criterio de intercambiabilidad. Cuando se habla de una F2 de 50, muchos creen que 50 pues es un valor muy amplio, manga ancha, como nos dicen, que pues este valor de F2, que deberíamos de llegar a una F de 70 o de 80. Sin embargo, para que la F2 sea de 50, la diferencia entre la disolución del producto de prueba y de referencia es el 10%. Entonces, igual que en la prueba de bioequivalencia, la prueba de disolución tiene un margen
de diferencia para el criterio de aceptación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, complementando la pregunta, o bueno, para ampliar un poco más hacia parte de hospitales, nos comentan por aquí, aún hay un poco de resistencia en el uso de medicamentos genéricos también por parte de los médicos en los hospitales. Ante esta situación, ¿cuáles serían las evidencias que como farmacéuticos podemos mostrar al médico para que acepten medicamentos genéricos? Sí, bueno, aún en el Instituto de Neurología, pues sí hay cierta resistencia en los antiepilépticos, considerando que son algunos de ellos de estrecho margen terapéutico. Y esta pregunta o la duda de qué tan confiable va a ser el producto genérico, pues siempre ha existido. Creo que un poco lo que nosotros hemos manejado es el análisis de la información. ¿Qué le piden a un genérico? Si uno hiciera una revisión cuidadosa, pues es quién le hace la prueba. Ellos, pues ellos no participan en el estudio de bioequivalencia. Hay un tercero que lleva a cabo la prueba y que emite un dictamen. Los terceros son súper auditados. Me parece que son de las, pues, mucho más auditados que otras áreas como las farmacias, por ejemplo. El tercero recibe la visita de la Comisión de Operación Sanitaria y además la visita de SECAYAC. Entonces son, digamos, laboratorios que tienen una gran vigilancia para garantizar que los resultados que emiten son confiables. Entonces, desde el protocolo, la calidad del protocolo que es aprobada por COFEPRIS, la vigilancia que tiene un tercero autorizado para emitir un dictamen, pues y los criterios para aprobar el producto, que es la bioequivalencia, pues me parece que habría como que hacer o a lo mejor ustedes como agrupación, buscar algunas opciones para que quede mucho más claro qué es lo que se requiere para registrar un producto genérico en México. Y bueno, en ese sentido comparto la preocupación que tiene Rivelino, porque los productos que vengan, aquí sabemos, se puede rastrear el producto, los estudios que hizo. Además, pues el estudio tiene que estar registrado en el RENEC del país y tiene que tener su resultado, bueno, emitir ahí también su dictamen. Entonces, nuestra preocupación, estos medicamentos que vengan de otros países, que quizá no tengan los criterios tan rígidos como México, ¿quién los va a revisar? ¿Quién va a documentar que la información que someten es la información que requiere o que también ha sido, digamos, considerada como relevante para aprobar un producto en México? Entonces ahí sí habrá que trabajar más en la búsqueda de criterios para aprobar productos que no estén evaluados en México. En este momento la legislación dice que un genérico tiene que hacer la equivalencia en México. Esto pues ha sido controvertido, digo, hay una serie de propuestas para que no todos los estudios se lleven a cabo en el país. Sin embargo, por el momento, el hecho de que se lleven o que se tenga que hacer en México, pues ha sido de alguna manera, pues nos ayuda a saber que los productos son adecuados. Posteriormente, pues no sabemos, y ahí sí quizá Canifarma y otras, y pues pudieran tener una propuesta que pudiera garantizar la calidad de esos productos, que eso sí yo no sé si me los tomaría, porque pues no sabemos qué tipo de pruebas se le han hecho.
Sí, y yo complementaría lo que comenta la doctora Helgi en relación con esta pregunta, donde obviamente el tema de la información y la comunicación es importante, ¿no? Para que tengan la certeza de que hay todo un proceso de control sanitario alrededor de los medicamentos genéricos y que se puedan utilizar con esta confiabilidad. Y yo, dentro de lo que mencionó la doctora, complementaría que también pudiera ser interesante el que a través de la farmacovigilancia, de la unidad de farmacovigilancia del hospital, pues obviamente hay un seguimiento de cuál es la aparición de sospechas de reacciones adversas, por ejemplo, y eso tener información también que permita contrastar cuando usas el genérico o cuando utilizas un medicamento de referencia o cuando cambias de un medicamento genérico A al medicamento genérico B, si eso realmente está teniendo un impacto también a nivel de un aumento en la aparición de estos eventos adversos o estamos manteniendo adecuadamente el control farmacológico del paciente. Y esa información, obviamente, la unidad de farmacovigilancia podría tener la posibilidad de integrar esto para complementar el paquete de que efectivamente hay un control alrededor del uso de los genéricos que justamente permite darles esta característica de que puede ser confiable este uso, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. Sin duda, todas nuestras dudas van quedando más claras, ¿no? Víctor, tenemos por ahí algunos saludos. Te cedo la palabra para que envíe saludos a nuestros colegas. Hola, sí, claro que tenemos saludos. Tenemos saludos para Tijuana, Perú, Ciudad de México, Acapulco, Mérida, Tabasco, Morelos, de donde nos están acompañando en esta ocasión. Si hay alguien más por ahí, también indíquenos de dónde nos están acompañando para ver qué tan extenso estamos llegando, ¿no? Sin duda el tema pues ha sido relevante para poco a poco con los genéricos, en donde hay muchas dudas, ¿no? Siempre ha existido esta duda de si son eficaces o no son eficaces. Este, se ha estado aclarando en estas dos sesiones que tenemos. Hay una pregunta de George QFB que nos hace. ¿Cuáles serían las razones por las cuales se tomó la decisión de trasladar la responsabilidad de la adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud hacia la UNOPS, cuando en nuestro país las autoridades de salud correspondientes tienen la experiencia y capacidad técnica, administrativa, suficiente como para continuar mejorando esta responsabilidad, sin dejar de mencionar la infraestructura farmacéutica con la que se cuenta? Manda saludos también. ¿Nos pueden apoyar? ¿Quién nos podría...? Yo no. Sí, si quieres, Víctor, te comento un poco cómo lo visualizamos nosotros. Desde el Claro. inicio de la actual administración que tenemos en México, que empezó a partir de diciembre del 2018, pues ha habido una serie de decisiones de política pública en diferentes rubros, ¿no? Y uno de ellos es el tema de salud. De hecho, comentaba yo con mis colegas dentro de la industria y colegas profesionales de la salud, que nosotros siempre habíamos impulsado desde la Cámara que el tema de salud pudiera estar en lo más alto de la agenda nacional en nuestro país. Y ya sabes que hay que tener cuidado con lo que uno desea. Entonces, actualmente el tema de salud pues está dentro de los temas que tiene el presidente en su agenda. Tenemos un martes en las mañaneras que está dedicado exclusivamente al tema de salud, y independientemente de que ya sabemos que todas las tardes se da el reporte del tema de la pandemia por COVID-19. Entonces, dentro de esta política pública, particularmente para el tema de salud, uno de las estrategias que está utilizando el gobierno es cambiar el modelo de adquisición de insumos para la salud. De hecho, primero lo que hicieron fue que en lugar de que, por ejemplo, las instituciones públicas que ya tenían áreas y departamentos familiarizados con esos procesos de adquisición, ya no lo hicieran directamente ellos y transfirió esta responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y digamos que no es caso exclusivo de los insumos para la salud. En general, todas las compras que hace el gobierno fueron trasladadas hacia esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Evidentemente, en este cambio, todos los cambios implican retos y esta primera etapa en donde se transfirió esta responsabilidad llevó a un primer ejercicio de una licitación que fue organizada a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, hubo una serie de áreas de oportunidad que se encontraron, entre otros, debido a lo que mencionaba yo hace rato, el tema de la planeación, por ejemplo, para que hubiera una oferta adecuada de medicamentos. En aquella licitación hubo varias claves desiertas por un tema de, por ejemplo, que tomaba precios de referencia que no correspondían al mercado mexicano.
Entonces, evidentemente, cuando piden un precio de referencia que nadie puede alcanzar y en donde vas a perder y no vas a ganar ni siquiera el margen mínimo para poder mantener tu operación, pues prefieres no participar en ese concurso, porque incluso hasta ahí hay una práctica de comercio internacional que se llama dumping, en donde pues está prohibido que vendas por debajo de tu costo de fabricación. Entonces, hay cuestiones de esa naturaleza que aparecieron en este ejercicio que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por el otro lado, también desde el inicio de la administración ha habido este acercamiento entre las autoridades y los esquemas que maneja la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la ONU, en donde lo que buscaron desde el principio fue cómo apoyarse en estos esquemas. Por darte un ejemplo, también se hizo una publicación desde el año pasado y se reforzó a principios de este año para reconocer este esquema de precalificación que tiene la OMS para medicamentos y vacunas. Y también se ha buscado participar en estos fondos rotatorios con la idea de que al poder hacer uso de estos mecanismos se puedan obtener mejores condiciones, particularmente de precio y de ampliar la demanda de los medicamentos que pueden ser adquiridos por el sector público. Bajo esta lógica, acaban de modificar la ley de adquisiciones en un artículo que tiene esta ley para permitir que ya en esta siguiente etapa la adquisición de los medicamentos y insumos para la salud se realiza a través de un organismo multilateral como es la UNOPS, pero tuvieron que modificar la ley para poder hacer esto. Pero detrás de todo la lógica es esa, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ampliar la demanda? ¿Cómo le hacemos para presionar aún más para que pueda haber costos incluso más competitivos? Pero ahí el tema que nosotros observamos, que nos parece que la estrategia de entrada pues suena lógica y además no es nueva. Desde hace ya varios años los diferentes gobiernos han buscado diferentes mecanismos para obtener condiciones de precio, beneficio, calidad, que sean las óptimas para poder adquirir más insumos para la salud, para la población, porque así se requieren. El otro tema es que habría que incrementar el presupuesto también, ¿no? Para tener más inversión en salud, pero bueno, ese es otro tema. Pero detrás de ello está este tema de cómo ampliar esta oferta, cómo ampliar esta oferta de medicamentos que permitan estas condiciones. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es no descuidar la calidad, no descuidar que esos medicamentos pues garanticen que sean seguros, eficaces, de calidad, que exista alguien que responda sanitariamente por su uso. Por ejemplo, estos que podrían estar entrando sin registro, pues no habría nadie en México de esa compañía farmacéutica que seguramente está ubicada en el extranjero para responder ante cualquier contingencia sanitaria, ¿no? No habría una unidad de farmacovigilancia de ese laboratorio porque no tiene presencia en México y no tiene registro, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí que están un poco confusas o al menos no son claras en este momento de cómo se estarían manejando. Pero detrás de ello creemos que es eso, ¿no? Es seguir esta estrategia de cómo ampliar esta demanda y oferta de medicamentos en el mercado mexicano, ¿no? Sin duda la estrategia, pues bueno, tiene un factor importante económico en este aspecto. Pero podemos ver un área de oportunidad para los farmacéuticos también, ¿no? El de incrementar más estas posibilidades de farmacovigilancia, de estar supervisando que realmente el paciente no esté teniendo problemas de salud por esta parte, ¿no? La información es necesaria, ¿no? Generar estas bases de datos para precisamente tomar decisiones más adecuadas desde lo clínico y lo económico, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Wilber Santos. Doctora, se la vamos a hacer a usted. ¿Considera la necesidad de realizar estudios de perfiles farmacocinéticos poblacionales en poblaciones especiales, por ejemplo, oncológicos, personas que viven con VIH, pediátricos, etcétera, que consumen genéricos en el país? Ok, pues el punto en cuanto a los oncológicos, México tiene una guía para la bioequivalencia de medicamentos oncológicos. En esta guía lo que se especifica es que si el producto es altamente citotóxico, el estudio de bioequivalencia se tiene que llevar a cabo en pacientes. Si el producto puede ser útil, bueno, se pueden participar voluntarios sanos, el estudio de bioequivalencia se llevaría a cabo en voluntarios sanos. Es mucho más, recordar que la bioequivalencia lo que está evaluando es el comportamiento de la formulación, no en el paciente. Entonces, cuando los estudios se llevan a cabo en voluntarios sanos,
La ventaja es que está todo controlado. Se controla la edad, el peso, digamos, se controla en mayor medida los factores externos para garantizar que lo que se está estudiando es el producto. ¿Qué tan diferente es el comportamiento de absorción? Porque ¿qué tan diferente se comporta la formulación del producto de referencia en relación al producto de prueba? Bueno, al revés, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el de prueba contra el de referencia? Cuando se hacen estudios en pacientes, hay tantas otras variables que muchas veces es muy difícil distinguir si es el paciente o es el producto. Y por eso, cuando es viable hacer el estudio en población sana, es mucho más fácil llegar a una conclusión. En los estudios que se han llevado a cabo en pacientes, pues bueno, cuando se empezó a hacer esta guía de oncológicos, el Instituto de Cancerología proponía que además de un estudio de bioequivalencia se llevara a cabo un estudio clínico. Esto obviamente era terriblemente costoso y era muy difícil poder garantizar, bueno, hacer todo un estudio de eficacia de las moléculas o de los productos oncológicos. A nivel mundial se considera que si el producto de prueba cumple con la bioequivalencia, podríamos garantizar que en la clínica tendrían la misma eficacia y seguridad. Me parece que obviamente un paciente va a tener niveles plasmáticos diferentes que un voluntario sano, pero lo que sí se podría garantizar es que si el paciente cambia de marca, el producto no habría una diferencia significativa en la eficacia. Entonces, la bioequivalencia está asociada a la evaluación del producto y si los productos son semejantes, en la clínica esperaríamos que fueran semejantes. En el caso de los pediátricos, pues sería muy complicado hacer estudios bueno, lo que pide Estados Unidos, eso sí es, si el producto va en población geriátrica, la recomendación es que si fuera viable, se hiciera un estudio en población con voluntarios que tuvieran más de 55 años para poder visualizar cómo se comporta en esa población. Sin embargo, he encontrado muy poquitos estudios que tengan poblaciones mayores a las que recomienda la normatividad. En pediatría sería, bueno, además, pues la población geriátrica somos más complejos, ¿no? Cuando se trató de hacer un estudio en población geriátrica, ¿a qué horas me van a dar de comer? Pues yo ya me quiero ir de aquí, no voy a dejar de tomarme mis suplementos. Entonces, ya no es tan viable poder garantizar el comportamiento del producto. Estamos evaluando otras características de la población. Y sí, en pediatría, pues no se ha recomendado que se hagan estudios porque la toma de muestras tendría que estar tendrá que haber un modelo poblacional. Realmente no habría posibilidad de hacer estudios de bioequivalencia como los que se hacen, sino más bien modelos poblacionales. Me parece que es muy importante, pero no para el área de bioequivalencia, sí para conocer los comportamientos de la población como parte de la farmacocinética poblacional, no tanto para la bioequivalencia. Gracias, doctora. A ver, aquí tenemos otra pregunta que dice, ante el desabasto de medicamentos y obviamente el crecimiento de la densidad poblacional, pues van surgiendo interesados en fabricar medicamentos genéricos y pero a veces creen que solo contratar un químico ya cumplen. ¿Qué se les podía recomendar a estas personas para poder llevar a cabo un buen implementación de un laboratorio productor?
Sí. Sí, pues mira, ahí de entrada sería el que realmente contaran con, ya sea directamente el inversor o contaran con un grupo experto en el tema farmacéutico. El tema de la fabricación de un medicamento no es, digamos, tan sencillo de entrada, ¿no? Hay otras áreas de manufactura que pueden ser mucho más fáciles de aterrizar y con controles diferentes. De entrada, que tengan muy claro que la industria farmacéutica es de los sectores más regulados a nivel global. Y esto implica pues conocer desde cómo diseñar las instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo la fabricación, cómo hacer los flujos adecuados dentro de estas instalaciones, conocer cuáles son los requisitos jurídicos, legales, administrativos y científicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo más práctico es que tengan un grupo especializado en todos estos temas que los vayan asesorando, ¿no? Y pues hay una serie de empresas o personas en México y en diferentes países del mundo que tienen esta expertise para irnos orientando, ¿no? Pero de entrada, pues el inversor debería tener una idea muy concreta de cómo es este sector y quién podría irlo acompañando en los diferentes momentos que implica el poder arrancar un proceso y una planta de fabricación de medicamentos en México, ¿no? De entrada, por ejemplo, también saber dónde establecer la planta, ¿no? Todavía en nuestro país, la mayor parte de la industria farmacéutica está establecida en la Ciudad de México y cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México y en Morelos, lo que conocemos como el clúster ampliado de la Ciudad de México. Cerca del 70% de la fabricación todavía está concentrado. Hay una parte también muy importante en un clúster que hay en Jalisco, pero finalmente también hay ciertas condiciones, por ejemplo, el que tienen que ver con suministro de energía eléctrica, el que hay ya también personal calificado y para poder colaborar con la industria farmacéutica, cosa que ha sido un ejemplo para algunas plantas farmacéuticas que se fueron a otras entidades. Por ahí hay alguna que está en IO, que algunas platicando con el dueño de la empresa, me decía que una de las cosas que le costó más trabajo fue encontrar personal preparado y calificado que quisiera irse para allá a trabajar, porque en la región no había en ese momento una cantidad suficiente de personas que pudieran ser contratadas directamente por el laboratorio. Entonces se requiere una serie de condiciones que son importantes y que hay que analizar, ¿no? Y revisar y conocer. Pero pudieran apoyarse en gente que conoce todos estos temas para ello, ¿no? Pero sí es mucho conocimiento y mucha información. Sí, sí, claro, ¿no? Sobre todo esto de la ubicación, ¿no? Por ejemplo, acá en el sureste es muy complicado poder tener una industria farmacéutica, ¿no? El ambiente climático, la logística, muchos factores, ¿no? Pero bueno, es todo una planeación muy importante. Doctora, una pregunta tengo para usted que ya se me está olvidando. De los terceros autorizados. Estos terceros autorizados, ¿qué deben de cumplir? ¿Quiénes son estos terceros autorizados? ¿Por qué confiar en ellos o por qué tenemos terceros autorizados? Ok, bueno, esta figura de terceros autorizados es una figura pues que no se encuentra en muchos países, pero la decisión de que hubiera terceros es de que no fueran ni juez ni parte, que no pertenezcan a la industria y que tampoco pertenezcan a la autoridad sanitaria. Entonces son entes independientes o laboratorios independientes que son autorizados por la COFEPRIS para poder llevar a cabo las pruebas, en este caso, ya sea de clínicas, las de disolución o las de bioequivalencia. Para que un laboratorio pueda ser un tercero autorizado, pues tiene que cumplir toda una serie de requisitos, entre ellas, pues tener que sea independiente primero ser independiente, después contar con pues con el personal capacitado para llevar a cabo las pruebas, contar con un responsable sanitario para cada una de las áreas, el área clínica, analítica bueno, el área clínica y un responsable del área analítica. Tiene que tener un estadístico que sea independiente de la parte clínica y analítica, y pues tener los insumos o las instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo la prueba.
Entonces, si un tercero está autorizado para la clínica, tiene que comprobar que tiene, pues, que el médico responsable de la unidad tiene las credenciales para llevar a cabo una prueba de bioequivalencia, que tiene que los insumos, camas, toda el área de alimentación, etcétera, cumplan con lo que marca pues la autoridad sanitaria, son auditados o auditados por SECAYAC. SECAYAC, cuando hace la auditoría, lleva un grupo de expertos, o sea, no solo es la COFEPRIS, sino también los expertos revisan que cumpla con las buenas prácticas clínicas, que tenga las instalaciones, que su personal pues cumpla con todos los criterios y que el número de personas sean suficientes para llevar a cabo las pruebas que están proponiendo. Si un tercero tiene muy pocas camas, pues no podrá llevar a cabo un gran número de estudios. Entonces, todo eso se audita. En la parte analítica, pues que tengan los equipos suficientes para poder llevar a cabo todas las pruebas que se requieren y que el personal que esté a cargo del tercero esté calificado para demuestre que tiene la capacidad para llevar a cabo estudios o validación y desarrollo de métodos bioanalíticos. Ellos son auditados, hay una guía de auditoría diferente para la parte analítica y pues todos tienen que tener un área de aseguramiento de la calidad y un responsable del control de la calidad. Y la parte estadística, pues solo tiene que demostrar que esté calificado para llevar a cabo las pruebas de estadística. Entonces, cada laboratorio decide si quiere ser clínico, analítico o estadístico, o si un laboratorio solo tiene el área clínica. Hay algunos terceros que solo tienen la analítica, algunos contratan la estadística o tienen en su empresa un área que lleva a cabo la estadística. La SECAYAC tiene una guía para cómo se auditan cada uno de ellos y pues las auditorías. También si el laboratorio tiene el comité de ética y de investigación, también son auditados por el SECAYAC para garantizar que, pues, cómo evalúan los protocolos, cómo los aprueban, de manera que, pues, se complementa estos terceros, pues, casi como dice Rivellino, para la parte de estudios son muy auditados. En el caso de los responsables de aseguramiento de la calidad, la norma especifica que puede ser un personal del área de la salud. De lo que hemos visto, pues casi en todos lados son QFBs, no son médicos, aun cuando sea la parte clínica, el responsable de aseguramiento pues es QFB, porque pues somos más estructurados, más cuidadosos. Entonces, aunque quedó abierta la posibilidad para el área de la analítica, el responsable tiene que ser un QFB o un personal del área o que tenga pues cualquiera de estas, ¿no? Farmacéutico, QFB, etcétera. Para el área clínica se dejó abierto. Sin embargo, es una buena oportunidad para los QFBs. En muchos terceros, toda la parte de calidad está pues cubierta por profesionales que son QFBs. Entonces, calidad es un punto crítico dentro de toda la parte de bioequivalencia. Entonces, bueno, por eso sí creo que podemos confiar en ellos. Sí, sin duda, ¿no? Ya estamos viendo dos puntos importantes, la parte de la industria, la misma industria tan regulada como la misma de calidad, ¿no? Ya conjuntando esta información, viendo toda esta información, pues nos estamos enfrentando a que los genéricos, pues son medicamentos que realmente tienen un seguimiento
muy preciso con respecto a su elaboración y su evaluación, ¿no? Que esto nos lleva pues ya a mayor seguridad a lo que estamos consumiendo los pacientes, ¿no? Que esta es la parte preocupante de muchos, ¿no? No es que pareciera que se hacen en la casa, ahí en un cuartito, se tabletean y listo, ¿no? Pero estamos viendo que no es así, que es algo tan complejo, tan riguroso como un medicamento de patente en este caso, por poder decir, ¿no? En esa confianza que existe. Bueno, ¿Puedo tenemos... Sí, sí, terminar sí. nomás? En el Sí, claro. caso, por ejemplo, del medicamento de referencia, cuando se hace un estudio de bioequivalencia o de disolución, en algunos países se obliga a que el laboratorio, el tercero autorizado, adquiera el producto de referencia. En México no se lo puede comprar el patrocinador porque a veces no es fácil conseguir el número de muestras para los estudios de bioequivalencia. Sin embargo, el que resguarda los productos también es el tercero autorizado. Y en cualquier auditoría, pues se puede comprobar que el estudio que se llevó a cabo fue con ese producto que es requerido. Entonces, también ese es un área que es auditada en el momento en que llega COS o llega Secayac a revisarlos. No, sí, sí, sin duda, sí, 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 claro. Esta parte, este resguardo, pues nos da más seguridad en esto, ¿no? En esta idea inicial de los terceros autorizados de mantener que no sea juez y parte del mismo proceso, ¿no? Bueno, tenemos saludos desde Buenos Aires, Argentina, farmacéutica hospitalaria, siempre nos sigue, bueno, que les manda felicitaciones también a ustedes por este tema. Antonio Hernández Cardoso, muy interesante la información. Saludos a mi estimada doctora Helgi y buen amigo Rivelino Flores desde Maryland, Estados Unidos. Bueno, tenemos aquí bueno, dentro de los comentarios, pues, están de que los productores en la cuestión de los medicamentos genéricos, que si podría ser posible que no tuvieran los mismos empaques, ¿no? Ya saben que los errores de medicación ahí de confusión son muy frecuentes, ¿no? Tenemos muchos empaques similares. Es una estrategia comercial, al fin y al cabo, pero bueno, también ha conllevado a algunos errores en la parte clínica, ¿no? A confundir cajas con esto, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, es un tema interesante. De hecho, un poco haciendo historia, si recuerdan, pues un poco más de 20 años había empaques diferenciados y hasta había un diseño específico para el sector salud. Había un instructivo donde daba colores, leyendas muy particulares para estos empaques. Después hubo una gran discusión para unificar la presentación de los empaques y se quitó ese instructivo de manera tal que la presentación al sector privado y el sector público es prácticamente la misma, solo con estas adiciones optativas que mencionaba yo hace rato de las leyendas. Esto está regresando a diferenciarlo ya de manera obligatoria nuevamente con este cambio que hubo en la ley el año pasado, y hasta donde lo hemos revisado parece que va a ser únicamente una diferenciación en estas leyendas. No está incluyéndose ninguna regulación para poner algún color en particular, por ejemplo, porque sí, efectivamente, yo me acuerdo de esos empaques que creo que algunos eran de color verde, pues prácticamente todos eran iguales, ¿no? Entonces había que leer con mucho cuidado el etiquetado para no confundirte de cuál medicamento era cuál, pero sí, efectivamente, todo lo que ayude a una buena lectura e identificación de los medicamentos, pues evita estos errores que puede haber en la medicación, ¿no? Que desafortunadamente pues pueden darse, ¿no? En la práctica. Desde un error en la transcripción, por ejemplo, de cuando se dispensa una receta, hasta errores en que te confundiste del medicamento y diste uno por otro, ¿no? Pero sí, efectivamente, esperemos que vemos al momento únicamente y obviamente los diseños como los que están en el mercado privado y una mayor diferenciación dependiendo del producto. Sí. Sí, sí, claro. Por ejemplo, yo tuve apenas una experiencia en una farmacia comunitaria, ¿no? Yo fui a pedir cetiricina y me estaban dando sinaricina. Nada, los empaques parecidos y todo, pero el mismo escuchar, pues ya había una diferencia.
Afortunadamente, pues yo tenía el conocimiento, supe decirle, no, pues sabes que este no con respecto al otro, porque me ibas a ocasionar un problema que al cual no estaba buscando, ¿no? Pero bueno, viendo, por ejemplo, en un hospital, el estar corriendo, el vámonos con las prisas, con todo esto que nos engloba en un hospital, las confusiones pues son en ese aspecto, ¿no? A ver, acá tenemos más comentarios. Hay una pregunta que nos han hecho me gustaría, pero antes de hacer eso, me gustaría hacer una pregunta así más directa. ¿Todos los medicamentos que no sean de patente o innovadores son genéricos o dejan de ser genéricos? Doctora, ¿me puede apoyar con esto? Pues de acuerdo a la definición de los genéricos, un genérico es aquel cuya patente ha vencido. Entonces, una vez que vence la patente, se abre el mercado de genéricos. Obviamente hay algunos laboratorios que pueden proteger su patente o extender la protección de la patente por un tiempo más. Entonces, hasta que venciera la nueva, digamos, la extensión de la patente, se podrían fabricar como genéricos. Entonces, sí, para México, un genérico es el que una vez que vence la patente, cualquier laboratorio puede comercializar un genérico. De acuerdo a la cláusula volar, pues México, 3 años antes de que venza la patente, pueden empezar a llevar a cabo los estudios para que en el momento que se venza la patente, el genérico cuente con la información suficiente y poder someter su solicitud para fungir como genérico. Pero sí era la pregunta, Víctor, o ya le di vuelta al asunto. No, está bien, está bien, está bien. Nos vamos aclarando poco a poco. Ajá. Este, sí, porque a veces queda la duda de que si encontramos en una farmacia o o en otra, que no sea un genérico, ¿no? Que venga con el nombre genérico, pero que no tenga esta intercambiabilidad. Eso es algo que a veces sucede, ¿no? Sí Ya tenemos esta entendí. posibilidad. Sí, en este caso hay países en los que que los genéricos solo tienen el nombre genérico. Ujú. Digamos, entonces uno puede distinguir entre el producto innovador y el genérico porque no tiene marca. El problema de México es que cuando empieza ya los estudios o la regulación de bioequivalencia, ya había muchas marcas en el país y estos laboratorios decían, pues yo no quiero ser genérico, yo tengo la marca ha sido, pues tiene mucho tiempo en el mercado y no quiero pues comercializarlo solo con el nombre genérico. Y por eso, bueno, al final en los análisis se decidió que el laboratorio podría mantener su marca o lo podría comercializar con el nombre genérico. Independientemente de cuál sea la modalidad, tienen que llevar a cabo, o en la época que se solicitó los estudios de bioequivalencia para renovar el registro, todos tuvieron que llevar a cabo los estudios. Entonces, sea de marca o sea genérico, tienen que haber llevado a cabo el estudio. No sé si Ribelino quisiera comentar algo más. No, básicamente lo que comenta la doctora Helgi, que se reforzó la regulación en el 2005, se hizo esta modificación a la Ley General de Salud que estableció esta obligación de renovar los registros cada 5 años, y uno de los objetivos que se buscaron con esta modificación a la ley fue ordenar este tema del mercado de genéricos, porque como bien menciona la doctora, pues había medicamentos que fueron registrados de manera previa y no todos habían pasado por estas pruebas científicas para poder demostrar la bioequivalencia o acreditar que habían cumplido con la prueba B o con la prueba A, que yo digo que no es prueba, pero bueno, así está nuestra regulación. Y ya pasamos por al menos un par de ciclos de renovaciones. Algunos productos llevan ya incluso 3 ciclos de renovaciones, y desde el primero ya se hizo mandatorio que todos comprobaran esta bioequivalencia, por ejemplo, para poder tener esta categoría de genéricos. Y existe esto que menciona la doctora también, que está así puesto en nuestra regulación, de que es obligatorio que traiga el nombre genérico, pero el laboratorio puede decidir si lo quiere comercializar con una denominación distintiva o únicamente utiliza el genérico, y ahí depende de las estrategias
comercialización de los productores. Hay algunos que deciden por meterle inversión a una marca, porque finalmente una marca también permite diferenciar del mercado a otros productos, y en otros casos, por el tipo de mercado que tienen, no es necesario que inviertan en una marca y lo comercializan solo con el nombre genérico. Ah, perfecto. Es una interesante aclaración, ¿no? Sobre todo cuando vamos a comprar, ¿qué estamos comprando, ¿no? Y bueno, y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Dónde se recomienda adquirir los medicamentos? Porque luego vienen estas dudas, ¿no? ¿Dónde yo puedo adquirir estos medicamentos genéricos? No sé, maestro Rivelino, quizá nos pueda apoyar un poquito en ello. Sí, pues ahí la recomendación es que lo hagan en los establecimientos que están autorizados para ello, ¿no? Digamos que en México existe un artículo que establece que hay diferentes fracciones en las cuales se clasifican los medicamentos dependiendo de su forma de comercialización. Entonces, de la 1 a la 4 requieren receta médica, y estos solo pueden ser adquiridos en farmacias, por ejemplo, ¿no? Ya a partir de la 5ª y la 6ª, estos medicamentos sí pueden ser encontrados, por ejemplo, en otro tipo de establecimientos que tienen un giro más amplio. Pero bueno, lo primero es que se adquieren en establecimientos bien acreditados. Evitar comprarlos en lugares de dudosa procedencia, por ejemplo, en tianguis, en centrales de abasto, que también por ahí se ha dado este fenómeno, etcétera. Entonces, verificar que realmente a donde uno los adquiere, pues sea un establecimiento que esté, en mi caso yo sugeriría que estuviera totalmente orientado al tema de atención de la salud, es decir, una farmacia, con esa salvedad de que hay medicamentos que por su naturaleza, por su nivel de riesgo, pues los puedes encontrar incluso en un supermercado o en otro tipo de establecimientos, pero hay también, pues hay de confianzas a confianzas, ¿no? Cada quien sabe dónde compra el súper, por ejemplo, ¿no? Pero sí, básicamente, el tener este cuidado. Y ahora más también, otra cosa que hay que tener cuidado es esto que se vende por internet. De hecho, ahí todavía la regulación es incipiente. Hay algunos modelos que sí se permiten. Por ejemplo, las farmacias que están bien establecidas pueden tener un sitio electrónico y una entrega a domicilio de estos medicamentos, pero finalmente hay un responsable sanitario detrás que está obviamente avalando que es el funcionamiento de esa plataforma electrónica. Entonces hay que saber distinguir, y esto, digamos que sería interesante que toda la población pudiera tener acceso a estas recomendaciones, pero sobre todo pues evitar comprar en donde pues, no debería haber medicamentos, que además quién sabe cómo están almacenados y cómo están manejados, ¿no? Y puede haber incluso medicamentos falsificados o medicamentos que fueron robados, en fin, que tienen algún tema delictivo ahí detrás, ¿no? Sí, claro, todo este tema de que incluso ya tuvimos un desayuno precisamente con esta parte de los medicamentos falsificados, ¿no? Que tiene toda una industria atrás de esto, ¿no? Una tan fuerte como pudiera ser impresionante, ¿no? Y nos estamos arriesgando a esta situación. Y sobre todo, bueno, en esta época de pandemia se destapó mucho ese pequeño hueco ahí, ¿no? Que empezó a surgir muchas cuestiones, comercializaciones de insumos para la salud en lugares no adecuados para esto, ¿no? Pero bueno, tenemos saludos también desde Costa Rica, Mercedes Gómez, perdón, Patricia Gómez desde Costa Rica nos están visualizando. A ver. Aquí hay una pregunta. ¿Cada cuándo se piden estudios de bioequivalencia a los genéricos? ¿Y solo es una vez o los van monitoreando constantemente? Doctora Helgi. Bueno, sí, de acuerdo a la legislación, el estudio de bioequivalencia se lleva a cabo la primera vez cuando se somete, o bueno, en este momento que se sometió a la renovación de registro, o en el caso de los nuevos genéricos, cuando se registran. Si no hay cambios en el proceso de manufactura, ya no tendrían que volver a hacer estudios de bioequivalencia y se supone que tendrán que llevar a cabo las pruebas recomendadas pues para hacer el seguimiento de los lotes. En el caso de que hubiera cambios en el proceso de fabricación, si el cambio fuera un cambio mayor, tendrían que volver a llevar a cabo el estudio de bioequivalencia. Y sí, quizá ahí haya un hueco porque no hay una
Bueno, sí está claramente definido que un cambio mayor en un proceso requiere de un estudio de bioequivalencia. Quizá lo que haga un poco de falta es el seguimiento a lo largo de la producción de los productos, que tantos, quién hace la vigilancia de que los productos mantengan los mismos procesos de fabricación que tenían cuando fueron registrados con el estudio de bioequivalencia. Y probablemente allí hubiera que incluir alguna recomendación o algún criterio en la normatividad que avalara que, pues la consistencia, digamos, de lote a lote. Y un poco era lo que comentaba Rivelino, la farmacovigilancia en este sentido, pues sería una parte importante para los hospitales, sobre todo para garantizar pues que no haya efectos adversos o que se presenten algunas quejas de falta de eficacia de los productos. Entonces creo que es un trabajo en conjunto y la profesión farmacéutica pues puede, como decía Víctor, hacer el trabajo desde sus diferentes áreas de, pues digamos, en las que se están desarrollando. Pero sí, es un punto que quizás haya que enfatizar cuándo volver a hacer un estudio de bioequivalencia, aunque si hay una guía, la guía pues se parece a la SUPAC, que es los cambios menores o mayores que se llevan a cabo durante el ciclo de vida de un producto en el mercado. Ok, gracias. A ver, acá tengo una que dice, ¿en México se le hace pruebas de equivalencia terapéutica a los genéricos o solo de bioequivalencia? Bueno, en el concepto internacional se menciona que si dos productos son bioequivalentes, serán equivalentes en la terapéutica clínica. Entonces, no se hacen estudios en pacientes o una equivalencia terapéutica, considerando la dificultad que representa hacer un estudio clínico, el número de pacientes que se requerirían para un estudio clínico, la estadística, pues que tendría que ser de equivalencia, el tamaño de muestra que se requiere para hacer un estudio de eficacia es mucho mayor que el hacer un estudio de bioequivalencia. Y cuando se hace la bioequivalencia se controlan todos los factores, como había mencionado, la administración del medicamento, es un diseño cruzado, uno puede ver cómo se comporta el producto de prueba y de referencia en un mismo voluntario. Eh, Algunos países piden, y esto pues de alguna manera nos garantiza, lo que evaluamos es, como controlamos todos los factores externos, estamos evaluando al producto. Para algunos productos, por ejemplo, de estrecho margen terapéutico, Estados Unidos pide un diseño replicado, de bioequivalencia replicado. Tampoco piden estudios clínicos, pero en este estudio de bioequivalencia replicado, un voluntario recibe el producto de prueba, luego se le administra en una semana después de lavado el de referencia. En otro periodo se le da otra vez el de prueba y en otro periodo otra vez el de referencia. Y esto permite ver cómo un sujeto se comporta cuando se cambia de un producto a otro. Y ellos pues le llaman switchability, cómo se está comportando el cambio. El problema es que es mucho más caro un estudio replicado. Requiere, pues los voluntarios, probablemente hay mucho más deserción de voluntarios cuando es un estudio tan largo, y esto de alguna manera, pues en un fármaco de amplio margen terapéutico, quizá no
no sería como, no daría mucho más información que la que se obtiene con un estudio de bioequivalencia. Entonces, bueno, nosotros asumimos que si los niveles en plasma son semejantes, la eficacia, porque el Cmax está asociado a la velocidad de absorción y a la cantidad, y el área bajo la curva a la cantidad absorbida. Si dos productos presentan son bioequivalentes, su velocidad y la cantidad absorbida estarían pues dentro de un intervalo de confianza de que son, pues que la eficacia sería la misma, ya que la velocidad y la cantidad serían semejantes. No, pues sin duda estamos viendo que no es algo tan fácil, ¿no? Establecer esto, ¿no? Definir todos estos aspectos, pues nos lleva cada vez me convenzo más de que los genéricos no es algo que se hace en traspatio, ¿no? Hay una seguridad inminente en esto. Tenemos un comentario de Flor Favela, dice, es urgente que desde la farmacopea se desarrollen las mejores prácticas para el comercio digital de medicamentos. Es una bomba de tiempo de un error en masa por su nivel de distribución. Sin duda sí, ¿no? Tenemos ahí algo que tenemos que tener bien regulado para entender y sobre todo entregar un medicamento seguro en las condiciones adecuadas, ¿no? En este aspecto. Son retos que creo que la industria se está enfrentando, la industria del comercio, como son las distribuidoras de medicamentos, la misma farmacia, ¿no? En este aspecto. A ver, tenemos aquí otra. Bueno, en este contexto estamos viendo que los medicamentos genéricos tienen muchos puntos de donde analizar su producción, su diseño, el diseño del estudio, que es muy complejo en este aspecto, la parte clínica, la parte económica, todo esto. Para el farmacéutico, ¿qué áreas de oportunidad tiene en México con estos medicamentos? Doctora Bueno, pues hay toda una, creo que ha sido una buena área de oportunidad de trabajo para el área farmacéutica, ya que pueden estar trabajando tanto en la parte de calidad, en el estudio clínico. Todos los analistas en los estudios de bioequivalencia pues tienen que ser profesionistas titulados para poder llevar a cabo el análisis de fármacos en fluidos biológicos. Entonces, en los terceros autorizados hay un gran número de profesionistas trabajando en la parte analítica. También en la parte de calidad del estudio de bioequivalencia, pues están trabajando. Y por otro lado, pues el área de disolución, todos los los laboratorios terceros que conozco, todos los que están en el área de disolución también son QFBs. Entonces, el campo de oportunidades en disolución, validación y desarrollo de métodos analíticos en fluidos biológicos y obviamente control o aseguramiento de la calidad en este tipo de estudios, digamos, en la parte de bioequivalencia. No sé, Sí, de acuerdo. Y obviamente pues también hay una participación muy importante de farmacéuticos dentro de las fases de producción, por ejemplo, en las diferentes funciones que hay, desde aseguramiento y control de la calidad, el tema de el seguimiento regulatorio, documentación, planeación de la producción, en fin, en diferentes áreas existe la participación potencial y de hecho la tenemos de farmacéuticos ahí. También en el tema de las dispensación en farmacias o en las farmacias hospitalarias también es muy relevante el rol que puede jugar el farmacéutico y obviamente lo ideal sería que todo el sistema contara con la participación del número suficiente de farmacéuticos, que es un reto que tenemos también en el país, porque obviamente el farmacéutico permite un mejor manejo de los medicamentos y por regulación es el único que puede dispensar, porque la dispensación es un acto profesional y requiere esta participación de los farmacéuticos, ¿no? Por mencionar espacios en donde
es importante esta participación y ojalá siga consolidándose y creciendo, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, acá tenemos una pregunta de Edgar. ¿Cuál es la diferencia entre bioequivalente genérico intercambiable o similar? Bueno, en realidad, pues cuando se empezó a ver la regulación de los medicamentos genéricos, algunas de bueno, hubo algunos anuncios que hablaban de que uno podía intercambiar los productos sin nada más porque eran genéricos. Y de ahí vino este concepto de similar. Y sale la farmacia de similares en la que pues con la información que se había dado acerca de qué tenía que tener un genérico, porque lo que se decía es que el genérico pues se podía cambiar con una marca. Entonces de ahí empieza la regulación de bioequivalencia. No sé, los que tengan mayor edad, como yo, pues era un anuncio de las paletas de limón. Y el anuncio de las paletas decía, así como las paletas tienen limón, los medicamentos tienen un principio activo y tú puedes ir a la farmacia y comprar cualquiera de ellos. Y aquí fue cuando, pues obviamente, tanto la parte médica como la parte farmacéutica, pues emitió una serie de opiniones acerca de que ni todas las paletas de limón son iguales y menos los medicamentos, que se requerían de un mayor número de estudios para garantizar que esto fuera confiable. Y ahí empieza pues ya la parte de bioequivalencia. Y en ese momento, pues como había esta confusión de que era un genérico, sale esta farmacia de los similares y pues el concepto para la parte nuestra pues no existe, ¿no? Los productos bioequivalentes, pues ahora todos los genéricos, y en ese momento se decidió que no se le podía hacer bioequivalencia a todo lo que había en el mercado, sino a lo que estaba en el cuadro básico. Y por eso quedaban los bioequivalentes y los genéricos intercambiables. Los genéricos intercambiables en ese momento eran los que habían hecho la prueba de bioequivalencia. Los similares, pues eran, pues no, bueno, era más el concepto de la farmacia. Y posteriormente, y en ese momento sí había los GIs, uno podía distinguir entre el que había hecho bioequivalencia y el que no había hecho. En el momento en que la regulación exige la renovación de registro con el estudio de bioequivalencia, desaparece el concepto de genéricos intercambiables y ahora se habla de genéricos sabiendo que tienen que cumplir con el estudio de bioequivalencia. No sé si fui clara o si necesitaría alguna explicación más. Yo creo que sí, bastante claro en este aspecto. Todo, es que tuvo un proceso histórico, se comentó en la primera parte, ¿no? Todo esto de los genéricos, ¿no? Y bueno, quedó heredado ciertas confusiones, ciertas dudas con respecto a esto, pero ya hemos visto cómo ha evolucionado esto, cómo se ha aprendido de esto, ¿no? Porque bueno, es perfectible toda legislación, todo en este aspecto. Lo importante es aprender y atender estas situaciones, ¿no? Y en eso, pues bueno, ya tenemos más seguridad de que los genéricos, pues son genéricos, como bien dicen, ¿no? Todo lo que se ha comentado en este momento. A ver, creo que ya no tenemos alguna duda por acá. No. Se me escapó la pregunta que se va a hacer. Dentro de los... Mencionaba algo ahorita, doctora, no a todos se les hacen pruebas de bioequivalencia o, por ejemplo, no es lo mismo hacer una prueba para un inyectable que una tableta.
lleva algún requisito diferente en este aspecto. ¿Por qué razón lleva estos requisitos diferentes? Okay. Sí, esta decisión de la A, que como dice Ribelino, no es prueba, porque los criterios para la intercambiabilidad son la prueba A, que no es prueba, nada más deben de cumplir con las buenas prácticas de manufactura, B, que sería disolución, y C, que el producto requiere un estudio de bioequivalencia. En el caso de los que llevan A, que son las soluciones, pues en realidad se considera que si un producto está en solución, ya no requeriría ningún estudio porque no hay una formulación que impida la liberación del fármaco de la forma farmacéutica. Y es por eso que todos los productos que están en solución llevan una prueba A, o bueno, no requieren prueba más que las buenas. Se dejó A porque cuando menos se garantizaba que tendrían que cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, no es prueba, pero sí tienen que cumplir con todos los criterios de control de calidad. En el caso de los jarabes, que también están en solución, pues México decidió que todo lo que estuviera, digamos, en solución podría estar exento de bioequivalencia, ya sea por vía parenteral o por vía oral. Y eso, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la doxorubicina, que pues es no es inyectable, por supuesto, sin embargo, está encapsulado. Entonces, en este caso, doxorubicina sí lleva bioequivalencia, porque requiere de liberarse de la forma farmacéutica para poder ser absorbido. Entonces, sí hay algunos inyectables que requieren que, aunque estén en solución, si no es una solución real, tendrían que llevar a cabo un estudio de bioequivalencia. Entonces, digamos, eso es la prueba A. En el caso de la disolución, bueno, en otros países está muy aceptado el sistema de clasificación biofarmacéutica y este sistema de clasificación indica que si un fármaco es clase 1, o sea, alta solubilidad, alta permeabilidad, el producto podría, no se requiere un estudio de bioequivalencia. Con un estudio de disolución a 3 pHs que simulan las condiciones del tracto gastrointestinal, podría ser suficiente para garantizar la bioequivalencia. Esto se le llama bioexención. En lugar de una prueba de in vivo, se podría sustituir por una prueba in vitro. México todavía no tiene una guía de bioexención porque para que se pueda llevar a cabo este criterio de bioexención a muchos productos o fármacos de la clase 1, se requiere conocer los excipientes. Y para México, pues no se declaran los excipientes en el marbete. Entonces, para Estados Unidos, por ejemplo, los fármacos clase 3, que son baja permeabilidad, alta solubilidad, también pueden no hacer bioequivalencia y solo disolución. Sin embargo, los excipientes son críticos y como México no tiene declarado los excipientes, pues esto ha sido una limitante para poder emitir una guía de bioexención. Se está trabajando en ello. Hay presión, por supuesto, internacional de por qué México pide tanta bioequivalencia y otros países pueden tener esta bioexención. Sin embargo, bueno, se está buscando las opciones para ver si esta guía aplica o no. En el caso entonces de México, pues la prueba B de disolución se tomó en cuenta con base en varios criterios. Uno, que el fármaco no se podía cuantificar en sangre. En estos casos donde los fármacos pues no era viable hacer la cuantificación, se decidió que cuando menos tendrá que tener una prueba de disolución que avalara pues la liberación del fármaco de la forma farmacéutica.
Hay otros productos que son de amplio margen terapéutico, por ejemplo, acetaminofén, que pues en todos los países del mundo está exento de estudios de intercambiabilidad, solo piden disolución, pues México aceptó paracetamol como una prueba B. Y algunos otros, digamos, estos han sido básicamente los criterios por los cuales se han asignado fármacos muy seguros que en otros países no requieren una prueba de equivalencia y los productos que no se absorben, pero que sí queremos que tengan cuando menos la garantía de la liberación. Bueno, probablemente a futuro, bueno, ¿qué ha pasado? Que algunos de los productos que tienen prueba B no tienen prueba oficial de disolución. Entonces, al no haber una prueba oficial, pues han tenido que volver a pasar a C, porque si no habría que desarrollar toda la prueba de disolución para ello. Sin embargo, sí también estamos trabajando en el desarrollo de metodología de disolución para aquellos productos que lleven la prueba B y que y que no tengamos que cambiar a la prueba C. Pero son muy poquitos. No me acuerdo en el número de fármacos o de productos, perdón, que requieren prueba B, pero comparados con los que requieren bioequivalencia son mucho, es un número muy pequeño. Ah, perfecto. Bueno, pues sin duda, bueno, ya el tiempo nos está alcanzando para la conclusión de nuestro desayuno. Gabriel Navarrete Vázquez les manda saludos a la doctora Helgi y al maestro Rivelino, Saludos, farmacéuticos referentes en nuestro país. Saludos para Gabriel. Saludos, Gabriel. Sin duda también hay más saludos en las demás plataformas. Pues para dar una conclusión, a manera de conclusión, me gustaría que nos pudieran comentar, para México, estos genéricos son un aliciente para una mayor accesibilidad a tratamientos terapéuticos para toda nuestra población. ¿Qué le espera a México quizá producir de alguna forma concreta para poder ir concluyendo en esto? Doctora, ¿algún...? Sí, bueno, yo creo que México tiene toda la infraestructura y el personal calificado, como se había comentado, para poder desarrollar los genéricos en México. Espero que el número de productos que se importen sea pequeño y que se fortalezca la industria en el país, que también de alguna manera garantizará pues que tengamos confianza en estos genéricos que estamos utilizando. Gracias. Maestro Riverino. Sí, yo lo que podría comentar es que creo que tenemos un buen nivel de madurez en términos de los medicamentos genéricos en México. Obviamente hay todavía espacios para seguir avanzando, como el que se mencionaba de las bioextensiones hace rato, por ejemplo, para optimizar incluso aún más los procesos y el que lleguen mucho más fácilmente estos medicamentos genéricos al mercado. Y lo otro es que también en este espacio, que al menos desde la industria lo observamos, pues hay espacio para que exista una oferta de medicamentos genéricos, pero también para medicamentos innovadores, que finalmente son los genéricos del futuro o del mañana. Y obviamente todos ellos en conjunto, pues reflejan una oferta hacia las poblaciones, en este caso de la población mexicana, de las opciones terapéuticas que se requieren para poder atender las enfermedades y los padecimientos que nos aquejan, ¿no? Y en ello, enfatizar esto de que es estratégico y es prioritario y es necesario el que mantengamos e incluso fortalezcamos esta estructura y esta infraestructura que tenemos en el país para el desarrollo, la fabricación, el control y el poder poner a disposición de la población estos medicamentos genéricos que se requieren, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, le mandamos también un abrazo al maestro, al doctor Gilberto, por algunas cuestiones técnicas ya no nos pudo acompañar, pero bueno, seguramente te estaba muy entusiasmado de poder compartir con nosotros este tema. Norma, ¿tienes algo que nos puedas comentar? Bueno, pues yo como siempre agradecer la excelente participación de nuestros invitados. De verdad es que
pues recibir tanta experiencia, tanto conocimiento, tanta, no sé cómo llamarlo. La verdad es que me dejan con la boca abierta siempre que los escucho. Los admiro muchísimo y yo creo que estoy hablando por la mayoría de nuestros ponentes, que pues muchos de los comentarios que tenemos en Facebook, donde cada vez tenemos más participación en Facebook, menos aquí en la sala de Zoom, como que le gusta más a la gente vernos a través de Facebook. Pues hay felicitaciones, reconocimientos, son ustedes referentes del conocimiento farmacéutico aquí en nuestro país y también a nivel internacional. Muchísimas gracias por aceptar venir con esta charla, con este estilo informal que hemos agarrado aquí en los desayunos con Aroma A, ¿no? Pues muchísimas gracias de verdad. Y bueno, esperemos en un futuro tenerlos desarrollando temas un poco más específicos, que sabemos que son de su completo dominio. Hay muchísima tela todavía de dónde cortar. Y bueno, pues muchísimas gracias también al equipo logístico de apoyo, a Víctor, Zoe, que hoy estuvieron aquí al frente, pero también a Ana Laura, Berenice, Karina, que nos apoyan muchas veces con la parte de Facebook, que para mí es todavía algo difícil de conectar. Yo les digo, yo no soy millennial, yo soy rockenial, entonces todo esto cuesta, cuesta algo de trabajo, pero muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados por seguirnos, tanto de México a lo largo y ancho de la República Mexicana, como los colegas de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir replicando, que entran, ven la sesión, la comparten y bueno, así se va difundiendo y dar a conocer más un poco el quehacer del farmacéutico, qué hay detrás de ese medicamento genérico, en este caso, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo lo que normalmente no se ve cuando nosotros recibimos una cajita de medicamentos con un precio más económico? Es todo lo que como usuarios vemos, pero detrás de eso hay muchísima cantidad de trabajo, muchísimo conocimiento científico que lo está respaldando. Y bueno, pues vamos a anunciar nuestro siguiente desayuno. Víctor, si estás de acuerdo, ya lo tienes por ahí listo. Aquí está nuestro siguiente desayuno. Y Farmacéuticos. nos vamos a ir a un tema bastante polémico, ¿no? A un tema bastante polémico, pero que la verdad es algo que se ha desarrollado mucho, que son los farmacéuticos que se dedican a las ventas, ¿no? Muchas veces se les cuestiona, bueno, ¿cómo es posible que siendo científico te estés dedicando a la venta? Y sin embargo, como pudimos ver hoy, todo este conocimiento que los farmacéuticos tenemos en el expertise tanto de medicamentos como de dispositivos médicos, equipos médicos, cuestiones de laboratorio que veíamos en la sesión pasada, es muy importante para que estas ventas no sean simplemente un intercambio comercial, sino que lleven este enfoque de un beneficio de salud a los pacientes, que nos ayuden a que estos mecanismos de comercialización, porque finalmente de alguna manera tienen que llegar los productos a los pacientes y eso se llama distribución y venta, cumplan con los parámetros éticos que deben de cumplir, con la seguridad, con la calidad, y esto que va fabricando la industria farmacéutica llegue en las mejores condiciones a las manos del paciente para lograr el objetivo terapéutico. Entonces, los esperamos, va a estar muy interesante. Y nuevamente a madrugar un poquito con el cafecito caliente al lado para disfrutar una deliciosa charla. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pasen una excelente semana. Muchas gracias, que la pasen muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Bye, bye. Hasta luego.